tema porque hoy día se reanudó el juicio a Pedro Castillo, pero tenemos lo último es la publicación de Pedro Castillo Terrones, ahí la tenemos en pantalla, dice: con firmeza y convicción mantengo mi decisión de rechazar la farsa de juicio oral y su ilegal condena anunciada en mi contra y en contra del pueblo. Reafirmo mi negativa a participar en dicho proceso para no legitimarlo. El sacrificio de mi huelga de hambre seca ha contribuido positivamente al fortalecimiento de este objetivo que ha sensibilizado al mundo entero. Por decisión táctica y a pedido de mis hijos, de mis padres y de nuestro querido pueblo peruano, he decidido suspenderla temporalmente. La lucha continúa hasta la victoria. Entonces, básicamente, Pedro Castillo anuncia que suspende su huelga de hambre seca, pero que la lucha continúa hasta la victoria y que, por supuesto, no participará en el juicio. Y según él, dice que su huelga de hambre seca ha contribuido positivamente al fortalecimiento de este objetivo de sensibilizar, y que por decisión táctica y a pedido de mis hijos, de mis padres y de nuestro querido pueblo peruano, he decidido suspenderla temporalmente. Es decir, Pedro Castillo confirma que ha levantado su huelga de hambre seca. Y para hablar de este tema ya está con nosotros quien fuera abogado del entonces presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa. Doctor, buenas noches, bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, lo último es que Pedro Castillo publica y dice que levanta la huelga de hambre, la huelga de hambre seca temporalmente porque ha tenido objetivos, dice, ha cumplido los objetivos la huelga de hambre. ¿Usted está de acuerdo con el presidente? Bueno, sí, la huelga de hambre tenía un mensaje político y creo que el mensaje político de Castillo está trascendiendo hacia sus electores. Él es un actor político aún, de manera que tiene representatividad, y yo creo que sirve dentro de la narrativa que está planteando, que, como te lo dije en una anterior oportunidad, Castillo ha decidido, porque esto no es una actuación súbita o improvisada, ha decidido estratégicamente elegir el camino de una defensa de ruptura, en donde de ser acusado pasa a ser acusador del tribunal y de todo el proceso, manchado por imparcialidad y falta de independencia. Claro, esa es la posición de Pedro Castillo, pero además está jugando Pedro Castillo otra carta. Ya sabemos que hoy, como lo último es haber levantado esta huelga de hambre seca, pero juega otra carta, que es la carta de la familia, ¿no? Que es la carta de los hijos, que es algo tan íntimo, ¿no? Usted debe ser padre y la relación padre-hijo, madre, hijos, es muy íntima. Entonces él dice que a pedido de sus hijos, él levanta la huelga de hambre seca, pero yo me refería a que Pedro Castillo está con otra carta también, que es, tenemos la publicación de Pedro Castillo de hace unas horas, donde dice: amados hijos, Alondra y Arnold, ¿no? Es una carta que él publica de los hijos y dice: México, 18 de marzo del 2025, es de hoy. Dice: José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú, secuestrado en el penal de Barbadillo. Amado padre, con nuestro corazón en la mano, tus hijos te escribimos para expresarte todo nuestro amor, apoyo y admiración. Estamos profundamente orgullosos de tu valentía y firmeza al enfrentar las injusticias que has sufrido, la vacancia ilegítima, la detención arbitraria, la prisión injusta, dice, y dice más. Se me ha ido por acá el tuit, lo vuelvo a agarrar porque acá está. Dice la detención arbitraria, la prisión injusta y el juicio que carece de toda imparcialidad. Sabemos que has logrado que el mundo entero reconozca la verdad de tu causa y que tus enemigos están siendo desenmascarados. Sin embargo, como tus hijos, estamos muy preocupados por tu salud. La huelga de hambre seca que has emprendido es un acto de protesta justa y valiente, pero te imploramos que por amor a nosotros y a todos los que te necesitan, considere suspenderla temporalmente. El pueblo peruano te necesita fuerte y sano para continuar liderando esta lucha por la justicia y la libertad. Por favor, padre, cuídate por nosotros. Sabemos que la batalla
no ha terminado, pero necesitamos que estés bien para seguir adelante. Cuando sea necesario, estamos contigo para reiniciar esta lucha, pero por ahora te pedimos que te cuides. Entonces, Pedro Castillo dice pues que sus hijos, ahí está la firma, Alondra y Arnold, son sus dos menores hijos. Entonces, Pedro Castillo decide levantar esa huelga de hambre a pedido de sus hijos, Alondra y Arnold, como se lee en esta carta que acabamos de leerles. ¿Qué busca Pedro Castillo exhibiendo todo esto? Las cartas, ¿cuál es su objetivo? Bueno, recordemos que Castillo está privado de su libertad en el Perú, sus hijos y su esposa están viviendo en México, de manera que la única manera que tienen para comunicarse, dadas estas limitaciones, sería, digamos, la correspondencia epistolar o por cartas. De manera Pero que no, los niños no están, los hijos no están impedidos de volver al Perú, si así lo quisieran, venir a visitar a su papá. lo que ocurre es que están con un asilo, digamos, la familia es la que tiene el asilo, es la mamá y sus hijos. Entonces, si salen de ahí, pueden correr algún tipo de exposición y por eso es que no lo hacen, ¿no? Entonces le envían esta carta. Ahora, Pedro Castillo lo que hace es publicar la carta en donde los hijos le piden que cese con la huelga de hambre, y haciendo eco de ese pedido de sus hijos es que ha decidido finalmente levantar la huelga de hambre, ¿no? Yo creo que está, repito, esto inscrito dentro de su narrativa de mostrar... O sea, es claro que es una estrategia. O sea, ¿demostrar Sí, claro. qué? ¿Qué quiere demostrar? Demostrar que él ha dejado de ser sujeto del proceso para convertirse en un objeto del proceso, que a él ya lo condenaron sin haberlo escuchado, que él ya ha sido sentenciado sin ser juzgado y en consecuencia él no va a participar en el juicio. Por eso es que hasta hoy no designa ningún defensor de su elección. Y de hecho, hoy decía el abogado defensor público que lo defiende, decía, quiero escuchar al señor Castillo porque yo soy un abogado designado, pero necesito también escuchar a mi cliente, claro, para poder hacer coordinaciones con él. Pero usted nos decía que esa estrategia de no defensa era más bien una estrategia de defensa, nos decía hace unas semanas. Claro. Pero ¿usted también cree que está, o cree usted que Castillo está jugando la carta de la victimización como lo ha hecho en otras oportunidades? O demostrarse como víctima de decisiones que pueden ser injustas o atentatorias al debido proceso. Me voy a referir, por ejemplo, a una situación. La jueza Norma Carvajal Chávez, que él recusó, ha intervenido en 20 incidentes en relación a su proceso. Confirmó su detención preliminar, confirmó su prisión preventiva, confirmó su prolongación de prisión preventiva, rechazó sus recursos de libertad, su cuestión previa, su excepción. En todas ellas ya intervino. O sea, ya prejuzgó, ya tomó conocimiento del caso en su contra. Entonces, lo mejor que se hubiese hecho es que esta magistrada se aparte del proceso, para que entre otro magistrado, y no darle el argumento a Castillo, que ojo lo tiene, de que habría una jueza que no tendría todas las condiciones de imparcialidad. Ahora, por ejemplo. Estamos de acuerdo en que son estrategias de Pedro Castillo, pero entre tanto no estamos yendo al fondo del asunto. El juicio continúa. Hemos escuchado el testimonio del general en retiro, Vicente Álvarez, que de hecho vino también aquí al programa al final del día y contó que Castillo no se limitó a leer un papel que le habían escrito. Castillo dio órdenes como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Le dijo al general Alfaro que detenga a la entonces fiscal Patricia Benavides. Le dijo que efectivamente tenía que cerrar el Congreso y había dado otra orden más temprano para que abran las rejas del Congreso y que sus simpatizantes puedan entrar. Entonces, ¿cree usted que también es una estrategia que nos estemos distrayendo en las formalidades del juicio y no estamos yendo al fondo cuando los testimonios del general, por ejemplo, Vicente Álvarez, son clarísimos, que Castillo sí dio órdenes? Los testimonios indican que Castillo dio órdenes, pero también indica que nadie lo obedeció. Desacataron por defensa a la democracia, dice el general Álvarez. La razón que fuere, lo cierto es que al no acatar o al no obedecer las órdenes, nunca hubo levantamiento en armas. Pero las ordenó. No, hubo orden, sí. La orden puede constituir lo que se llama un acto preparatorio, pero acá para poder castigar el delito tiene que haber inicio de la ejecución del delito o tentativa. Para que haya tentativa de rebelión, no, porque tendría que haberse empezado el levantamiento en armas. Concretamente el acto ejecutivo de levantarse en armas, nadie se levantó en armas porque nadie obedeció a Castillo.
Nadie obedeció. O sea, fue un golpista frustrado que nadie le hizo Fue una caso al intentona final. golpista, Pero sí intentó quebrar el orden democrático, dio órdenes para que se detenga una fiscal sin ninguna orden judicial y podríamos seguir enumerando. Pero ahora, él ha dicho que va o ya fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ha presentado una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar, para que nos entienda la audiencia? Es básicamente un pedido que se hace en una situación de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables, donde el peticionario lo que solicita es que la Comisión Interamericana le pida al Estado que implemente medidas para proteger la integridad o la vida. Ahora, ya sería inoficioso en cuanto al tema de la huelga de hambre que estaba afectando su salud, porque ya voluntariamente, en motu propio, ha decidido levantar la huelga de hambre. Pero todavía hay otro extremo, el extremo de las medidas que se han impuesto, como las medidas de aislamiento y de no comunicación y no de recepción de visitas de parte de Castillo, ¿no? Ahora, él sigue rehusándose a acudir al juicio, pero eso no implica que el juicio no continúe. Hemos visto hoy día que los testigos han declarado sin ningún problema. El juicio sigue continuando, pero hay, en mi perspectiva, un vicio que está inoculado al inicio del juicio y lo ha planteado Castillo. Es el tema de la falta de una defensa efectiva, porque Castillo se niega a ser defendido por el defensor que le han impuesto, que se llama defensa necesaria, el defensor público. Entonces, si él se niega a ser defendido, quiere decir que la defensa no está completa. Y si no está completa, se pierde un elemento básico de validez del juicio. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos muy atentos al juicio de Pedro Castillo. Gracias, doctor Benji Espinosa. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.